nosotros el pastor Otilio Román. Él es pastor de la Iglesia de Dios, de Iglesia de Dios Yahweh Jireh en Carolina. El pastor Otilio Román viene como todos los miércoles para hablarnos sobre la experiencia del sermón Crisis en el Púlpito. Y sin lugar a dudas, como siempre, nuestros hermanos y hermanas listos para recibir, como me dicen algunos pastor Otilio me dicen, la sección del pastor Otilio es sentarme en la universidad, es como sentarme en la universidad, ahí yo me siento y a recibir esta palabra, a recibir los consejos. Pastor Otilio, la gente nuestra lo espera y ciertamente Dios nos ha bendecido. De hecho, les digo y les presento también que el pastor Otilio Román no tan solo es pastor de una iglesia hermosísima y poderosa por demás aquí en Carolina, de que sea Yahweh Jireh, sino que también Dios le ha bendecido y le ha colocado también como parte de lo que es la Universidad Teológica del Caribe, como el señor presidente de la Junta de la Universidad Teológica del Caribe. Así que nosotros en Terto Hablemos, oigan, estamos disfrutando del presidente de la Junta, nada más y nada menos. Dios nos ha bendecido con un hombre de Dios. Pastor, bienvenido y buenos días. Buenos días, Jesús. Muy buenos días. Muchas bendiciones para ti, muchas bendiciones para toda nuestra gente que está conectada en la mañana de hoy a este extraordinario espacio de 7 a 9 de la mañana. Es un verdadero honor, es un privilegio poder compartir contigo y con nuestra gente esta mañana. Así que estamos muy felices de estar aquí, muy felices de ver un nuevo día y de disfrutar de este tiempo en la mañana de hoy. Así es, para la gloria del Señor. Y pastor, sé que viene cargado de muchas cosas. Tengo aquí ya la presentación para la gloria del Señor. Así que cuando usted diga, usted es el que manda aquí. Pues mira, Jesús, nuevamente mi gratitud por esta oportunidad que me brindas de compartir contigo y con la gente. Bueno, sabes que cuando hablamos del sermón, ¿no? Hablamos de la predicación. Obviamente hay dos ciencias, hay dos ramas dentro del estudio de la predicación y del ejercicio del sermón, que ciertamente son dos áreas, son dos temas que son medulares en lo que es la predicación y el ejercicio del sermón. Es la hermenéutica, que es el arte de interpretar la escritura, ¿verdad? Y está la homilética, que algunos la definen de manera simple como el arte de hablar, de expresar, el arte de comunicarse, ¿no? En este caso, la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, dentro de esta segunda rama, de esta segunda temática, que es la homilética, allí, de alguna manera, nosotros nos encontramos como predicadores con lo que se identifica como los diferentes tipos de sermón que existen. Bueno, predicar es un oficio. Claro. Predicar es un ejercicio. De hecho, es un ejercicio homilético. Y aquí hemos hablado de varios de los elementos que tienen que ver con la homilética, como es la organización del sermón, como es la retórica en el sermón, diferentes temas que hemos estado trabajando aquí en este sentido. Pero hoy entramos tal vez un poquito más técnico de lo que es el sermón y que es importante mirarlo a pesar de ser un poquito técnico, porque si estamos hablando de el sermón Crisis en el Púlpito, si estamos hablando de cómo atender, ¿verdad? De cómo mirar todos los elementos que tienen que ver con el ejercicio de la predicación, no debemos dejar de mirar aún aquellos elementos del sermón que pueden ser un poquito técnicos, pero que son importantes, ¿no? Y me parece que esta temática de los variados, los diferentes tipos de sermón que existen, es un elemento que debemos mirar. Y quisiéramos mirar hoy, comenzar en la mañana de hoy, tal vez mirando algunos de estos. La semana que viene podemos mirar otros. Claro. El Señor nos ayuda a tratar de mirar por lo menos estos 6 que tenemos aquí.
el sermón temático, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la predicación evangélica, ¿verdad?, posee una riqueza extraordinaria, ¿verdad? Y presenta diferentes alternativas, ¿verdad?, frente al predicador, ¿no? Así que, dependiendo del dominio que tenga cada predicador de este ejercicio del sermoniar, es el dominio que va a tener de los diferentes tipos del sermón. Y sin duda alguna, podemos tener más dominios de unos que de otros, pero es importante mirarlos todos. Así que es importante que el predicador de alguna manera conozca como un mínimo esos diferentes modelos de sermón, ¿verdad? Para que cuando tenga que trabajar con cualquiera de ellos lo pueda hacer de esa manera, ¿verdad? Así que aquí lo que estamos presentando es básicamente eso. Así que vamos de inmediato a lo que sería, Pastor Semidiel, lo que sería el primer sermón. Vamos a ver lo que sería el primer sermón, que hemos identificado aquí hoy como, ¿verdad?, el primero, no necesariamente que es el más importante, sino el que estamos indicando como el primero. Es lo que es el sermón temático. Sermón temático, ¿verdad? Este sermón es un sermón que se sustenta en el tema que yo le pongo al sermón. Con frecuencia los predicadores, cuando van a desarrollar algún tipo de sermón, escogen un tema para el sermón, ¿verdad? Algunos le llaman también el título, ¿verdad? Es esa frase, es esa expresión, ¿verdad? Y, y ese tipo de sermón que tiene tema se le conoce como sermón temático, ¿verdad? Toda predicación se fundamenta en el texto bíblico, pero en este sermón el pie forzado es el tema que se escogió para el sermón, ¿verdad? Así que me parece que este tema, que es este sermón, que es uno de los más frecuentados, es de los más usados. No todo sermón tiene un tema. No todo sermón tiene un tema. Eso no quiere decir que no tiene una idea central. Todo sermón tiene una idea central, ¿verdad? Pero en el caso del sermón temático, tiene una frase, tiene una expresión. Así que en este sermón temático, el asunto se deduce del texto, que sirve como base para apoyar el tema, ¿verdad? O como punto de partida. Pero lo que constituye el sermón es el tema. Y cuando dice que se deduce del texto, se deduce del texto bíblico. Hemos establecido aquí en otras ocasiones que la fuente principal del sermón cristiano es la Biblia. Así es. Yo parto de la palabra de Dios. No es la única fuente. Hay otras fuentes para enriquecer el contenido de mi sermón, pero la fuente principal es la Biblia. Y todo sermón parte de la Biblia. Pero en el sermón temático, a pesar de que parte del texto bíblico, lo que yo voy a desarrollar es el tema. El tema se constituye en esa idea matriz del sermón. Es como un riel el tema por donde el tren del sermón va caminando todo el tiempo. Así que la autoridad para yo hablar de ese tema que yo escoja está en el texto, porque la autoridad del sermón está en la palabra de Dios, de todo sermón. Pero lo que yo voy a desarrollar en este sermón temático es el tema, en ese sentido, ¿verdad? Así que en este sermón, a manera de consejo, a manera de sugerencia, para que la audiencia mantenga la línea central del sermón, es sugerible con cierta frecuencia mencionar el tema del sermón, ¿verdad? Y obviamente lo que estamos estableciendo es que todo sermón tiene un texto, pero el temático, lo que está sobresaliendo es el tema, ¿verdad? La unidad del sermón está en el tema. Otro elemento, hay exégesis del texto bíblico en todo sermón. Y este no es la excepción. Pero lo que yo voy a elaborar sostenido sobre el texto bíblico es el tema que yo escogí. Que el tema yo lo puedo sustraer inclusive hasta del mismo texto bíblico. Puede ser una frase del texto. Pero lo que voy a estar desarrollando de alguna manera es el tema. Así que de lo que yo desarrolle en el tema y como yo desarrollo el tema,
pues mucho del éxito del sermón va a depender de ello en ese contexto, ¿verdad? Así que este es un sermón y ahí estoy poniendo un modelo de un sermón temático. Ejemplo, observe que aquí el tema es has hallado gracia. Y si usted se acerca al texto bíblico, sabe que este es el momento cuando el ángel viene donde María para hacerle anunciamiento, ¿verdad? De que ella ha sido la persona escogida, la joven escogida para a través de ella venir el Salvador al mundo. Y una de las expresiones que literalmente el ángel le expresa a María, has hallado gracia delante de Dios. En este sermón se está cogiendo una expresión y nótese que aunque hay un texto bíblico en los puntos 1, 2 y 3, lo que se está desarrollando es el tema de la gracia. Correcto. En el primer punto, este predicador explica lo que significa la gracia. En el segundo punto, habla acerca de la gracia en la Biblia. Y luego va al punto central del texto bíblico, explicando el texto de Lucas 1, 26, 27, cómo María halló gracia. Explica la gracia hallada en María, ¿verdad? Y concluye, obviamente, este sermón, cómo esa gracia de la que la Biblia habla, cómo esa gracia de la que fue hallada en María también está en nosotros. Así que nótese que en este modelo, que es un modelo bien simple, el siguiente, Jesús, el siguiente. Pastor, antes de que siga, pastor, te pregunto, si yo estoy predicando un sermón temático del tema, ese tema, y de momento yo estoy predicando y no, literalmente no hablé lo suficiente del tema, entonces pues ya dejó de ser un sermón temático. Es correcto, es correcto. Ya me fui hacia otro modelo de sermón, ¿verdad? Que dependiendo hacia dónde yo cogí es el modelo al que estoy yendo, ¿verdad? Sí. Por eso es que es importante, Pastor Semidey, que aunque sé que este es un tema, ¿verdad? Esto es un tópico muy técnico, pero eso es que es importante conocerlo. Correcto. Porque cuando yo subo al púlpito o cuando yo estoy preparando, dependiendo de la ocasión a la que yo voy a predicar, eso puede influenciar en el modelo de sermón que yo voy a predicar, dependiendo de la audiencia, dependiendo del tiempo, dependiendo de lo que yo tengo en mi corazón. Así que yo puedo empezar a preparar un sermón diciendo dentro de mí, bueno, yo quiero preparar un sermón temático. Al yo hacer eso, ya yo estoy ganando ventaja en esa tarea difícil de pensar de qué predico, cómo predico. Bueno, ya definí qué tipo de modelo voy a usar. Ya definí que voy a predicar el sermón temático. Así que ya eso me va a ayudar antes de empezar a hacer el sermón, a entender que lo que voy a compartir lo voy a desarrollar sobre el tema. Voy a desarrollar el tema. Incluso hay ocasiones en que cuando voy a preparar un sermón, ¿verdad? Uno a veces pregunta, ¿de qué texto uso para predicar? Porque tengo la idea, pero todavía no he seleccionado el texto bíblico. En otra vez, tengo el tema, pero no tengo el texto bíblico, ¿verdad? Así que todo lo que tengo que hacer es buscar un texto bíblico que se asocie con la idea que tengo. Así que la respuesta a tu pregunta de si me desvío, no desarrollo el tema. Entonces dejó de ser un sermón temático. El segundo sermón que miramos hoy, y hago la advertencia de que esto que estamos tocando aquí, hablando de cada tipo de sermón, esto es sermón 101, ¿no? Aquí estamos hablando de lo básico, ¿verdad? No estamos entrando en todos los detalles de cada tipo de sermón, de lo básico para que lo conozcamos. El otro sermón es el sermón textual. Aquí el tema es el texto. Lo que desarrolla es el texto, no el tema. A diferencia del anterior, ¿verdad? Puede haber tema en este sermón, pero es como un punto de partida, ¿verdad? Es como un punto de partida. Pero la idea central aquí, más que el tema, es el texto bíblico, ¿verdad? Es el texto que yo escogí. Y cuando digo texto bíblico, Pastor Semidey,
Me refiero a la pericopa que yo he escogido, al pasaje que yo he escogido, no necesariamente a un verso bíblico, ¿verdad? El texto bíblico puede ser un pasaje bíblico, puede ser varios textos bíblicos, ¿no? Lo que voy a desarrollar es el texto bíblico en este sentido, ¿verdad? Y eso viene siendo lo que para efecto se convierte en lo que viene siendo el sermón, el texto bíblico, el sermón textual, ¿verdad? En este sentido. Casi todo verso de la Biblia es bueno para un sermón textual. Casi todos los versos de la Biblia. Porque todo texto bíblico, y ahora sí estoy hablando de verso bíblico, Juan 3:16, tiene unas divisiones lógicas. Yo tenía un profesor, Pastor Semide, en el seminario, que decía que cada verso de la Biblia tiene 7 pisos. Y que en cada piso hay información que ese texto tiene que enriquece el texto. Y que yo como predicador debo ir piso por piso, sacándole información a ese texto bíblico, sacando verdades, descubriendo verdades de ese texto. Así que este es un sermón, el textual, que requiere un análisis bien hecho del texto que yo escojo, ¿no? Así que en ese ejercicio de yo interpretar el texto bíblico, tengo que cuidarme de que no debo forzar el texto, ¿verdad? La interpretación del texto bíblico. El texto bíblico tiene una interpretación propia y es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Por lo tanto, yo tengo que sacar la interpretación correcta para que continúe siendo palabra de Dios. Cuando yo distorsiono un texto, cuando yo fuerzo un texto, cuando yo le parto el brazo a un texto bíblico, para yo acomodarlo a otra cosa o a una idea mía, entonces ahí yo estoy abusando, ¿verdad?, del texto bíblico, y eso no debe hacerlo en ese sentido. Entonces hay un modelo ahí que tenemos de lo que es el sermón textual, ¿no? Queremos presentar el modelo que es el sermón textual. Ahí está el modelo. Nótese que tiene un tema. Tiene un texto, que en este caso es 1 Corintios 13:13, ¿verdad? En ese sentido. Y nótese cómo en lo que estamos elaborando aquí, identificando como el cuerpo del sermón, que es el punto 1, 2 y 3, en este ejemplo se está desarrollando los elementos que están en ese texto de 1 Corintios 13:13, que dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor. Nótese cómo está haciendo un exégesis, está interpretando el texto. Primero habla de la fe, y esos puntos A, B, C, D y E que hemos hablado aquí es todo lo que tiene que ver con la fe. Luego desarrolla la esperanza y luego la supremacía del amor. Así que hace un análisis del texto bíblico y identifica el punto de la fe, de la esperanza y del amor como los puntos esenciales de ese texto bíblico. Así que ahí tenemos tal vez de nuevo un ejemplo bastante simple, ¿verdad? Bastante sencillo de lo que es el sermón textual. Vamos al siguiente sermón, que sería el sermón expositivo. Este es uno de los tipos de sermón más antiguos y más usados en la predicación. Hoy pudiéramos estar aquí mencionando predicadores a través de la historia que han hecho de este modelo de sermón el clásico. Pero por solo mencionar uno, el llamado príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, usaba este modelo de sermón con una destreza, con una gracia impresionante, ¿verdad? Impresionante. De hecho, tenemos todavía algunas muestras, algunas copias. Uno accesa, ¿verdad?, a información relacionada a quién era Charles Spurgeon y algunos de los sermones que él predicaba.
y uno puede verlo, la manera como él desarrollaba su sermón. Así que este es un llamado sermón clásico, ¿verdad? Se le conoce como el sermón clásico. Está fundamentado en una porción, ¿verdad?, en un pasaje de la Biblia, y presenta aspectos de mensaje de dicho texto en fidelidad a su forma y a su contexto. En este sentido, ¿verdad? En este sermón expositivo, el predicador tiene un reto, Pastor Semilla, tiene un reto. ¿Por qué? Porque la audiencia tiene casi todo el mensaje en la mano, porque lo tiene en la Biblia y lo puede leer, ¿no? Si yo voy a predicar de un pasaje bíblico y voy a desarrollar un mensaje expositivo de esa historia bíblica, bueno, la historia está en la Biblia. La gente sabe cómo comienza la historia porque la está leyendo. La gente sabe cómo transcurre la historia y la gente sabe cómo termina la historia. Así que en ese sentido, tan pronto yo presento la cita bíblica, ya la persona que está delante de mí tiene la historia bíblica delante de sí. La gracia en este sermón está en cómo el predicador, a través de todos los detalles de esa exposición, va descubriendo verdades, va sustrayendo verdades, y déjenme usar esta expresión que tiene que ver con la pesca, va pescando verdades que no se ven a simple vista, se ven y se descubren cuando el predicador se amarra al texto, cuando el predicador, en ese ejercicio de prepararse, en ese oficio de prepararse, el predicador, va descubriendo unas verdades que nadie puede verlas a simple vista, pero que el predicador las detalla, las saca del texto bíblico y las presenta a la audiencia en ese sentido. Así que la función de este sermón es darle voz al texto bíblico, es poner a hablar el texto. Y esto es algo tan extraordinario. Y hago una pausa aquí, Pastor Sergio, para decir que cuando digo aquí que la función de este sermón es darle voz al texto, no estoy hablando de revelaciones nuevas, no estoy hablando de visiones nuevas. Cuando yo estoy frente a la palabra de Dios, y esto yo lo digo con profundo respeto, pero cuando yo estoy frente a la palabra de Dios, frente al texto bíblico, yo no puedo estar dando alarde de que yo tengo visiones nuevas del texto bíblico, de que yo tengo revelaciones nuevas del texto bíblico. La revelación máxima del texto bíblico es Cristo. No solamente es la revelación máxima de Dios, es la última revelación. Por lo tanto, la revelación ya está allí. Yo puedo tener lo que llama el doctor Samuel Sullivan. El Espíritu Santo puede traerme a mí iluminación del texto bíblico, ¿verdad? Y cuando hablamos de la iluminación, estamos hablando precisamente de esas cosas que el predicador, por obra y gracia del Espíritu Santo, saca del texto bíblico para traerle a la audiencia. Así que ese sermón, obviamente, es un sermón de grandes desafíos para el predicador, ¿verdad? Porque requiere una exégesis del texto con seriedad, ¿verdad? Ahí hay un modelo de lo que es el sermón expositivo, y aquí vuelvo a hacer la salvedad de que este sermón es tanto lo que hay que mirar para descubrir la belleza del sermón expositivo, que un espacio con el que nosotros tenemos no tendríamos tiempo. Pero mira, aquí tenemos un ejemplo de lo que es el sermón expositivo, y que el Señor nos ayude aquí a explicar esto, pero note que hay un tema, ¿verdad? Y el tema habla acerca de una primera curación que hace Jesús, y yo prefiero detenerme aquí y explicar esto para entender el modelo del sermón positivo, aunque la semana que viene sigamos cubriéndolo. Pero el tema de este sermón es la curación del ciego.
Y ese es el ciego que está en Marcos 8, capítulo 22, o capítulo 8, verso 22. Es el ciego este que Jesús sana, y cuando Jesús le pregunta si ve, él dice, sí, yo veo, pero yo veo a la gente como árbol. Y Jesús le dice, no, pero es que la gente no son como árboles. Y tiene que volverlo a tocar otra vez, ¿verdad? Entonces, nota que la conclusión de este sermón habla de la curación de otro ciego, que está en el capítulo número 10. Así que en este sermón se usa como base la curación del ciego, que el Señor tiene que tocarlo 2 veces en el capítulo 8, y termina con la curación del ciego en el capítulo 10, que es Bartimeo, que el Señor lo sana de una sola vez. Ahora, ¿qué significa esto? Aquí estamos hablando de un sermón positivo. El próximo slide nos lo explica. El próximo slide nos explica. Podemos ver claramente que los anuncios de la pasión, donde Jesús empieza a anunciar una primera vez que va a sufrir, una segunda vez que va a sufrir, una tercera vez que va a sufrir, y eso está en los puntos principales del sermón, están enmarcados por historias de milagros donde Jesús sana a 2 personas ciegas. La primera que sana, que la toca 2 veces, y la segunda que sana, que la toca una vez. En Marcos 8, Jesús tiene que tocar 2 veces al ciego para que éste pueda ver correctamente. Porque el primer toque solo le permite ver cosas borrosas. Pero el otro ciego, Bartimeo, él recibe el don de la vista instantáneamente. No lo tiene que tocar 2 veces. ¿Y cuál es el significado de esto? El próximo slide nos lo va a explicar. Todo esto nos indica la situación de los discípulos de Jesús. Jesús está a punto de entrar a Jerusalén. Jesús le va a hablar a los discípulos acerca de qué va a pasar y los discípulos no van a entender. Por eso es que tiene que volverle a hablar por segunda vez acerca de la pasión y tampoco entienden. Y tiene que volverle a hablarle la tercera vez y tampoco entienden. Entonces, los discípulos representan al primer ciego, pues ellos no entienden el plan de Dios. Por eso Jesús tiene que volverle a hablar acerca del anunciamiento de su muerte. Y ese anunciamiento de la muerte de Jesús, esa explicación que Jesús le tiene que dar 2 y 3 veces a los discípulos, representa el toque que Jesús hace con el primer ciego de tener que tocarlo 1 y 2 veces. Esto explica por qué surgen tantos malos entendidos con los discípulos de Jesús. Para llegar a ser un verdadero discípulo, necesitaban un segundo toque, un tercer toque, en otra palabra, para poder entenderlo. Precisamente ese último toque va a venir cuando Jesús finalmente muere, en ese sentido. Entonces, una vez los discípulos entiendan, entonces van a ser como Bartimeo. No hay que tocarlo 2 veces. Entonces serían como el ciego, creyentes que ahora verían claramente. Lo que está planteando aquí en este sermón expositivo es que Marcos, que es el escritor de esta historia, coloca el primer milagro del toque 2 veces y luego coloca el segundo milagro del toque 1 sola vez y en el medio coloca las explicaciones que Jesús tiene que dar porque los discípulos no entienden, no comprenden. Jesús tiene que enfatizar en ese sentido. Así que este sermón, repito, es un sermón obviamente que tiene mucha más abundancia. No sé cómo estamos en el tiempo, Semiday, pero ya estamos cerrando. Mira, pastor, sí, ya estamos, si podemos dejar nosotros para la semana. Claro. Está sumamente interesante lo que se está presentando en esta mañana. De hecho, el sermón expositivo, como usted bien presenta, pastor, para mí es el sermón más completo. Es el sermón más completo. De hecho, yo me casé con este tipo de sermón y es el tipo de sermón que por lo regular siempre predico. Es el tipo de sermón expositivo. Claro. Quizás y de hecho es una pregunta que yo le quería hacer porque hay personas que tienen sus preferencias en tipo de sermón. Sí, pero estoy de acuerdo contigo cuando tú afirmas que en tu experiencia personal es el sermón que con más frecuencia usas, porque incluso aun cuando uno no conozca esta temática que estamos trayendo hoy de los diferentes tipos de sermones, o sea, realmente
muy pocas veces yo me siento a preparar un sermón y me pregunto, ¿predico un sermón temático, no expositivo? Correcto. No, uno empieza a preparar el sermón. Correcto. Consciente o inconscientemente, la mayoría de las veces nosotros usamos el sermón expositivo. Por lo que tú acabas de mencionar. Porque es el sermón que le permite al predicador elaborar con mayor amplitud lo que está trabajando. Y todo predicador quiere subir al púlpito y explicarle bien, pintar bien el cuadro para que la gente lo pueda observar bien. El sermón expositivo es el sermón clásico, es el sermón ideal para lograr eso. Por eso, consciente o inconscientemente, utilizamos este sermón expositivo, ¿verdad? Con muchísima frecuencia. Yo lo uso con mucha frecuencia. Y de nuevo, aquí solamente estamos tocando el ABC de lo que es el sermón expositivo. Mire, si hay libros que tienen que ver con todo lo que es la ciencia de la homilética y de los sermones, hay libros que solo hablan del sermón expositivo. Sí, así es. Completo. Así que la semana que viene podemos seguir con otros modelos de sermón. Así que, de nuevo, sé que es técnico, puede ser un poquito tedioso. Me parece que si estamos hablando del sermón Crisis en el Púlpito, debemos por lo menos tirar una mirada, que es lo que estamos haciendo aquí, básica a lo que son los diferentes modelos. Mira, Pastor, la gente ciertamente le disfruta muchísimo esta sección. El pastor Orlando Pabellón nos dice, mira, estoy por aquí con sueño, pero estamos aquí. Un abrazo. Amaneció ayer el pastor. Ahí está. Ese día de ayer de otro sueño mucho. El pastor ponte a dormir, hermano mío. Mira, Madeline nos dice bendiciones al pastor Otilio Román. Tengo por acá a la pastora Olga Iris Orama. Ella nos dice que tremendo el segmento del pastor Otilio Román. Un abrazo para esa traducción. Así totalmente de acuerdo. Mira, tengo por acá también a buen amigo Ángel Isaac que nos dice buenos días, hermanos. También tengo por acá a la reverenda Merian Flores, nos dice disfrutando de la enseñanza. Así es, pastor. La gente, esta sección, la gente la recibe con mucho cariño. Hay gente que me dice, es como sentarme en la universidad a escucharlo. Tú sabes, cojo mis notas. La gente disfruta muchísimo esta experiencia. La pastora Omaira Magnami de Panamá nos dice tremenda enseñanza. Y qué bueno que en esta mañana, pastor, podemos hablar sobre esto y que nosotros los pastores y las pastoras podemos que yo no utilice un sermón positivo, sino que utilice un sermón textual o un sermón temático. Así que va a depender la audiencia donde uno pueda participar. Así que qué bueno, de verdad que ha sido un tremendo tiempo, pastor. El tiempo se nos está yendo. Yo tengo por aquí al pastor Héctor Rivera. La gente puede comunicarse con usted y la gente puede comunicarse con su ministerio. Lo pueden hacer a través de la página de Facebook de nuestra iglesia, Iglesia de Dios MB Yahweh Jireh, Iglesia de Dios MB Yahweh Jireh. Ahí está nuestra página, puede accesar a ella. También a través de nuestro correo electrónico IDDMB, de bueno, IDDMB@hotmail.com, o nuestro número celular 787-226-0039. Será un placer compartir con todo aquel que se comunique con nosotros. Para la gloria del Señor, y honramos al Señor por eso. Un abrazo, pastor, y que usted siga bien, ¿ok? Que siga bien. Un abrazo, pastor. Que la paz del Señor sea con usted y con todos los suyos.